guerra, lucha, combate o batalla, se usa la palabra milhamá. Y cuando decimos milhamá, exactamente, ¿ok? Milhamá con un grito de guerra, ¿ok? Con una actitud guerrera. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Cada vez que escuchen milhamá, un grito de guerra, para que estén despiertos, porque un ejército tiene que estar despierto, ¿no? Atento, recibiendo la palabra. Bueno, entonces leamos Génesis 22, 17. Diga conmigo: yo poseeré y mi descendencia poseerá las puertas de mis enemigos. Amén. Ok, es un texto que es una promesa y que es una profecía, y si es una profecía es porque es una verdad que acontecerá en el futuro. ¿Y a qué nivel nos quiere llevar Dios? No a que nosotros vivamos en una actitud defensiva ante nuestros adversarios, sino Dios quiere que nosotros estemos seguros, confiados, adiestrados, preparados, armados, diestros para la batalla, tanto que poseamos las puertas de nuestros enemigos. Es decir, nuestro enemigo va a llegar al límite y no somos nosotros los que vamos a estar en el límite. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, hermano? ¿Ok? Circunstancias de la vida, adversidades de la vida, aún lo que corresponde al enemigo, ¿verdad? Nosotros, con la gracia y el poder de Dios, vamos a estar, hermano, empujándolos hacia afuera y no ellos presionando hacia nosotros. Debemos nosotros de comprender que esta batalla espiritual es un conflicto, una confrontación de poderes. En la vida, ¿verdad? Cada experiencia y cada vivencia podemos considerarla como parte de un evento, un acontecimiento espiritual. Hay una relación entre lo natural y lo espiritual, una conexión muy fina entre ambas cosas. Podríamos vivir pensando que lo que nos sucede simplemente es mera casualidad, accidente, ¿verdad? Pero también podemos pensar, hermanos, que por un lado la mano poderosa de Dios está para bendecirnos, para respaldarnos, para fortalecernos. Pero también, ¿verdad? El reino de las tinieblas, con sus maquinaciones y con sus artimañas, está tratando de desalentar, de atormentar, de matar, hurtar y destruir, particularmente, hermano, al pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios? ¿Cuántos aquí son la casa de Israel? Somos el pueblo de Dios, la casa de Israel. Somos los hijos de Dios, hermanos. Y entonces, de modo particular, este conflicto espiritual tiene que ver el reino de Dios, el reino de las tinieblas, y nosotros estamos de parte del reino de Dios. Amén. Porque nosotros estamos con Dios, Dios está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Esa es nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra victoria en Cristo Jesús, en Yeshua el Mesías. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que asumir una posición, una actitud. Dios en la batalla no está neutral. Dios en las cosas que acontecen en el mundo no está neutral. Él asume siempre una posición, y generalmente, ¿verdad? Siempre está Dios en lo correcto. ¿Lo creen? Amén. Siempre está, hermanos, porque Él no pierde batallas. Él todas las batallas las gana. Él no conoce la derrota. Entonces Él siempre asume una posición, y nosotros debemos de asumir igualmente la posición con Dios. Estamos del lado de Dios. Si somos la casa de Israel, es porque nosotros somos los que luchamos, tomados de la mano de Dios, y vencemos. Milhamá. Correcto. Entonces, hermano, todos a lo largo en el trayecto de este año tenemos que llegar a un punto de conflicto. Es parte de la vida. Tenemos que llegar a un punto de crisis. Tenemos que llegar a un punto de batalla, donde las cuestiones se arrecian, se ponen difíciles, las cuestiones económicas, familiares, las cuestiones de salud, etcétera, etcétera, etcétera. De pronto estas cosas se vuelven gigantes como Goliat, y tenemos que derribarlos porque están delante de nosotros para que caigan en el nombre del Señor de los ejércitos. Amén. ¿Ok? Y tenemos que hacerle frente y tenemos que pelear. O sea, hay que ir a la guerra. Diga conmigo: hay que ir a la guerra.
Es más, nos conviene ir a la guerra, hermano. Nos conviene ir a la guerra porque habrá recompensa, habrá botín, habrá fortaleza, habrá victoria. Si no hay batalla, no hay victoria. ¿Ok? Entonces, hermano, cuando vamos a la guerra, ahí asumimos y estamos conscientes de que hay que estar preparados. Entonces, cuando usted tiene sus tiempos de oración, de intimidad con Él, usted se está preparando, venir a la iglesia y congregarse. Me estoy preparando. Quizás en este momento tengo un tiempo de paz, pero la Biblia dice que hay tiempo de paz y tiempo de guerra. Para eso necesito estar adiestrado, para cuando venga el problema, el conflicto, las circunstancias, yo no pierda mi paz, yo no pierda mi fe, yo no pierda en esa batalla, yo me mantenga firme hasta que todo haya terminado y Dios me haya dado la victoria. Amén. Perfecto. Entonces, diga conmigo, hay que prepararse, hay que calcular y hay que actuar. De esto se trata, hermano. ¿Y cómo vamos a actuar? Vamos a actuar como un soldado de Cristo. Vamos a actuar como un guerrero de Dios. En hebreo, guerrero se dice gibor. ¿Cómo se dice? Gibor. ¿Ok? Dios es gibor. Él es guerrero. Él es poderoso en batalla, fuerte y valiente. Amén. Ese es nuestro Dios. Hemos mencionado que el Dios de amor es también el Dios guerrero. ¿Ok? Él es el león el Cordero de Dios es el león de la tribu de Judá también. Y cuando, hermanos, el león ruge, todos tiemblan. ¿Ok? Entonces, queridos hermanos, hay que accionar y hay que prepararse. Por eso estas predicaciones, este mensaje de la palabra de Dios debe de ser un tiempo de entrenarnos. ¿Ok? Un tiempo de adiestramiento para la batalla. Y todo aquel que quiera de realmente entrenarse para la batalla tiene que ser disciplinado. Diga conmigo, disciplinado. ¿Ok? Si algo en nuestro país nos falta, es disciplina. Necesitamos entenderla, necesitamos recibirla y necesitamos amarla. Si nosotros, hermano, como soldados de Dios no amamos la disciplina, vamos a desertar fácilmente. Y si no, podemos preguntarle a cualquiera que ha querido entrar a la marina, al ejército, que lo primero que se va a enfrentar es, ¿verdad?, tener que doblegarse a sí mismo, negarse a sí mismo, someterse al trato duro, estricto que tengan los entrenadores, ¿verdad?, que los están preparando. Y vemos cuántas historias a través de la televisión y a través del cine que nos impactan y decimos, wow, esos hombres parecen de acero. Lo resisten, lo soportan. ¿Y quién les manda que estén allí? Ellos mismos, porque entienden de la autodisciplina. Amén o no amén. Entonces, dígase a usted mismo, si es que hace mucho tiempo no se habla con usted mismo, hoy es la oportunidad para que se hable con usted mismo y se diga: a mí mismo acepto la disciplina. Mí mismo. Es más, bueno, si no suena bonito, puede decir su nombre de usted, como yo digo: Jorge Luis acepta la disciplina. ¿Ok? Segunda cosa, entonces, tenemos que entrenarnos entendiendo que esto es espiritual, entendiendo cuál es la cuestión, comprendiendo mejor la guerra espiritual. No se trata de pelearme el vecino con el amigo, ¿verdad?, con el compadre. Ah, no, ya no. Entonces, con el familiar, con la suegra, ¿verdad? No se trata de pelearse con la suegra o con la nuera, sino se trata, hermanos, una lucha con el Señor, espiritual, es decir, con los enemigos del Señor. Esta cuestión es espiritual, hay que entenderla. Y una vez que la hayamos entendido, hay que caminar en autoridad. Digan autoridad. Vamos a caminar en autoridad, porque todo es bajo autoridad. ¿Ok? Si nosotros caminamos en autoridad, el poder de Dios va a fluir. Si nosotros estamos fuera de autoridad, el poder no va a fluir. Entonces, hoy vamos a llegar a este punto número 5. La reunión anterior hablamos acerca de descubrir al enemigo. Y la Biblia, hermanos, nos enseña algunas características donde el enemigo sutilmente siempre se esconde, porque es un enemigo oculto a la vista natural. Segundo lugar, el enemigo es estratega. Usa sus métodos, sus artimañas. Y el apóstol Pablo decía: no quiero que ignoréis acerca de las maquinaciones, de lo que está planeando hacer en contra de cada uno de los hijos de Dios. Entonces, si el enemigo es descubierto, puede ser fácilmente vencido. La Biblia en Juan 1:5 dice que la luz prevalece sobre las tinieblas, y las tinieblas
huyen de la luz. Entonces, hermano, usted y yo siempre en medio de una batalla tenemos que ir a la luz. Tenemos que permitir que la luz de Dios refleje todo nuestro ser, porque ahí donde se refleja las tinieblas, las artimañas, las maquinaciones del enemigo se van a descubrir. Y una vez que el enemigo está descubierto, lo que sigue es que tiene que huir en el nombre de Yeshua. ¿Están aquí? Milhamá. Eso es así. Ok, entonces sabemos que el enemigo es sutil, hermanos, y él utiliza a cosas inimaginables, de una forma tal que muchas personas sin darse cuenta están en las garras del enemigo, están en la trampa del enemigo. Y Dios lo que quiere es librarnos de todas estas cosas. Por eso necesitamos que sea ¿qué? Descubierto. La palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no sea descubierto. Entonces, ¿qué hace con el creyente? El enemigo, ¿qué hace con el creyente? Tentarlo. ¿Ok? ¿Qué hace con el creyente? Tentar su carne, ofrecerle la satisfacción de su carne, ofrecerle, ¿verdad?, alguna cosa, alguna acción que transgrede la palabra para que el creyente peque. ¿Se acuerdan que leímos Santiago? Cuando dice, ¿verdad?, que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido, es tentado, atraído y seducido. Esa es la seducción del enemigo. El enemigo puede querer, ¿verdad?, hacer algo y seducir a un buen creyente, a un buen cristiano, a un cristiano ejemplar. Pero si un cristiano ejemplar, hermano, no está atento y descubre cuál es la trampa del enemigo y cae en su sutileza, porque su sutileza es, hermano, ¿verdad?, decirte, mira, esto no es malo, esto es bueno, esto es bonito, no te va a pasar nada, te vas a sentir bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que cae uno, dice la Biblia que entonces da a luz el pecado. ¿Ok, hermano? Entonces, Dios, cuando el cristiano peca, lo que hace es acercarse a Él para descubrir, para mostrar, para que sea manifiesto, porque no hay nada oculto que no sea. Entonces, hermano, cuando el creyente, el cristiano, vive con miedo a lo que ha sucedido y culpabilidad, lo que hace es retirarse, lo que hace es esconderse, ocultarse. Pero la palabra de Dios dice que el que encubre su pecado no prospera, más el que lo descubre, el que lo confiesa, alcanza misericordia. ¿Ok? Milhamá. A ver, Santi, Milhamá. Ese grita fuerte, hermano, ¿eh? Ahí tienes un guerrero, ahí está un pequeño guerrero. Bueno, vámonos a Proverbios capítulo 20, verso 18. Vayan conmigo a la Biblia. Proverbios 20, 18. Vamos a avanzar un poquito más. Proverbios 20, 18. Quien lo tenga puede participar. ¿Sí? Amén. Con dirección sabia se hace la guerra. Y hay otro versículo que dice, con ingenio se hace la guerra. A esta versión actualizada dice, con industria se hace la guerra, con estrategia se hace la guerra. Entonces, muchas veces inocentemente, mucho soldado de Cristo va caminando en la vida y piensa que nada va a pasar, o nada malo, nada va a acontecer, pero el avisado ve el mal y se aparta. Amén. Entonces, hermano, hay que tener inteligencia. Ser cristiano, perdón por la expresión, significa ser manso, no menso, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que usted es un buen cristiano, un buen creyente, pero también usted es una persona inteligente. Dios no está peleado con la inteligencia, Dios no está peleado con el sentido común, Dios no está molesto cuando de pronto nosotros empezamos a examinar si alguna circunstancia va por mal camino y nosotros decimos, mira, yo te amo en el amor de Cristo, pero espérate, no quieras actuar mal con respecto a mi persona. ¿Me van entendiendo? ¿Ok? El camino del Señor tiene que también tener inteligencia, ¿ok? Tiene que tener cabeza, tiene que tener sentido. No debemos de actuar como inocentemente, ¿no? Aunque sí somos inocentes en muchos sentidos, pero tenemos que tener, hermanos, prudencia, porque el Señor dijo, prudente como serpiente
Exactamente, ¿verdad? No, astuto no, la astucia no es de Dios. Es la prudencia, prudente como serpiente y sencillo como paloma, porque la astucia desde Génesis se le atribuyó a Satanás, la serpiente antigua. Y dice Génesis 3:1, y la serpiente era astuta más que todos los animales de la tierra. Pero el versículo cuando Jesús únicamente, solo en 2 ocasiones habla de la serpiente y son dos posiciones positivas. Este versículo cuando le dice sea prudente como serpiente, y el otro versículo es cuando dice el Hijo de Dios será levantado como la serpiente con Moisés, ¿verdad? Así será levantado el Hijo de Dios. En Juan, ¿qué verso es? 3:15 me parece. Pero sigamos, hermanos. Lo importante aquí es que el pueblo de Dios debe de ganar las guerras. Ahora mi pregunta es, ¿por qué mucho cristiano pierde el momento de la batalla? Cuando deberíamos de ser más que vencedores. Cuando nosotros que tenemos al Señor está con nosotros, cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando ya Cristo venció en la cruz del Calvario, hermano, ya Él venció y nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué el pueblo cristiano está en derrota? Que alguien me explique. ¿Por qué el pueblo de Dios, en lugar de ir de triunfo en triunfo, de poder en poder, de gloria en gloria, de pronto, hermanos, pierde las batallas? Y entonces, hermanos, el enemigo avanza en su plan y llega hasta nuestro territorio. ¿Por qué? Yo creo, hermano, que una de las razones es porque nos falta estrategia, nos falta inteligencia. Somos a veces, ¿verdad? Faltos de entendimiento y con facilidad nos dejamos enganchar. Y eso ya no debe de suceder, diga conmigo, ya no debe de suceder en el ejército de Dios. No debe de pasar, al contrario, hermanos, debemos de estar avisados, tenemos que estar abusados, ¿no? Entonces, vamos a ver número 1, luchando con estrategia en tu territorio. Este es el tema que voy a compartirles y creo que ya estoy a la mitad del mensaje. Punto número 1, hermanos, les voy a explicar lo que quiero hablar, luchando con estrategia en tu territorio. Hay dos territorios, el territorio del enemigo y el territorio del pueblo de Dios. En la Biblia, la tierra está representada por nuestra humanidad. La tierra también, cuando la Biblia dice a los cielos y a la tierra, está refiriéndose a los principados, a los cielos, a las huestes celestiales y a los hombres, ¿ok? A los cielos y a la tierra llamo por testigos. Entonces cuando dice el profeta a la tierra no temas, está hablándole a la humanidad, a nosotros, porque nosotros fuimos formados del polvo de la tierra. Y Dios dice, mía es la tierra y toda su plenitud. ¿Qué significa? Que todo lo que habita en esa tierra le pertenece a Dios, también el hombre. Por lo tanto, usted y yo somos tierra, y en nosotros nos sucede igual como acontece en la lucha por un territorio, ¿ok? De usted, de su humanidad, su persona. Hay una lucha que se desarrolla muchas veces afuera de usted, pero hay otra que se desarrolla en usted. Y esa lucha, hermanos, es la que jamás debemos de perder, porque es en nuestro territorio. Y siempre conviene más pelear en el territorio de tu enemigo que en tu propio territorio, ¿ok? Entonces, ustedes ven las noticias que aparentemente se logró un tratado de paz entre Israel y los terroristas de Hamas. Y no sé si ya se volvió a romper. Sería una pésima noticia después de todo lo trágico que ha sucedido en esa guerra, ¿verdad? Pero la guerra, ¿saben qué es? Por territorio. Porque el plan que se ha trazado, hermanos, la Organización para la Liberación Palestina y todos los grupos terroristas que están secundados, es desaparecer a Israel del mapa. ¿Qué significa? Quitarle todo su territorio. Porque Israel ha ido cediendo en negociaciones de paz tierra. Entonces, tanto al sur o al norte, si un país quiere luchar con ellos, un convenio de paz les dice, bueno, te damos este pedacito. Hermanos, Israel no es muy grande. Israel es un pedazo muy pequeño de porción de tierra, pero ese pedazo de tierra escogió Dios para él. Amén.
Y entonces, ¿por qué ha de ser esto así? Hay una lucha en el territorio y ya hemos platicado de muchas de las acciones que se han hecho por los terroristas, porque infunden terror y eso no viene sino viene del diablo, ¿ok? El terror, el control, el miedo viene de parte del diablo. Entonces, ocultamente hicieron sus túneles, lanzaron sus misiles y cuanta cosa. Pero Israel, por la mano de Dios, creo que todo el mundo lo sabe, porque no hay un sistema antimisiles que detenga al mismo tiempo 15 misiles en el aire. No hay sistema, es la mano de Dios. Alaben a Dios mil jamás. Aleluya. Bueno, entonces esta lucha está tratando de desarrollarse en el territorio del pueblo de Dios, en el territorio de Israel. Por lo que puedo pensar, hermanos, que como es en lo natural, es en lo espiritual. Y el plan del enemigo que está desarrollando ahora no es echar el pleito allá afuera, desarrollar el problema allá afuera, sino traer el problema aquí adentro, ¿verdad? Porque hay muchas iglesias donde hay ángeles y demonios, ¿verdad? Ocupando muchos lugares. Hay poder en la sangre, hay poder. Hay mucho. Entonces, hermano, ¿qué problema es que el enemigo ya llegue hasta nuestro territorio? ¿Cómo le hacemos ahora? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar la lucha? Porque todo, hermano, va a empezar, miren, en el campo de la mente. El enemigo lo primero que va a trabajar va a ser su mente, sus pensamientos. Va a traer pensamientos negativos de derrota, de fracaso, pensamientos de imposibilidades, de ingobernabilidad, de culpabilidad, de rechazo, de depresión. Todo esto es un ataque del enemigo, y si la iglesia no está despierta y se va con la idea, hermano, al rato va a estar deprimido, derrotado y entristecido. Y lo que el hombre teme, dice la palabra de Dios. Entonces, por eso Dios siempre dice: no temas, no temas, porque ahí es donde va a empezar la batalla, en tu propio territorio, hermano. Y yo no estoy dispuesto a ceder ni un milímetro del territorio que tengo, hermanos. Por eso debo de luchar. ¿Y cómo vamos a luchar? ¿Con qué estrategia, hermanos? Estrategia número 1, comunión. Digan todos: comunión con Dios. ¿Cómo lograr liberar el territorio que tengo? Mi alma, mi vida, mi mente, mi corazón. ¿Cómo liberarlo de las artimañas de terror del enemigo, de tristeza, de angustia, de soledad? ¿Cómo librarlo? Esa batalla no se está peleando allá, esa batalla se está peleando aquí, hermano. Por eso lo mejor que vamos a hacer es doblar nuestra rodilla y empezar a clamar al Dios del cielo, porque el Dios que hizo los labios y los oídos es el mismo Dios que escucha y habla hoy. La Biblia en Ezequiel 22:30 nos enseña lo siguiente: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Entonces, hermano, la intercesión, la oración, pocas cosas busca Dios de un hombre, ¿verdad? La sabemos. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca intercesores, y Dios busca hombres conforme a su corazón, ¿sí? Pocas cosas busca Dios. Ustedes saben, no es lo mismo que yo busque a Dios que Él venga y me busque a mí. No es igual que yo busque a Dios a que Dios me busque. Porque Él me buscará, porque buscará en mí algo que tiene que ser levantado como una muralla, algo que tiene que ser un muro de protección. Y mire, cuando una madre ora por sus hijos, levanta un muro alrededor de ellos impenetrable. Amén. Está protegiendo, está guardando, está, hermano, dando instrucciones que los ángeles del Señor rodeen a aquella persona y estén protegiendo a aquella persona. Todo comienza con la oración. La oración es un arma poderosa de guerra, pero la oración está conectada con esa comunión con Dios. Que voy a orar para estar poniéndome en las manos de Dios, conectándome al Creador, al Todopoderoso, al Eterno.
y para sentir su presencia y platicar con Él. Una charla al día con Él, hermano, va a producir muchos milagros. Oremos, hermanos, oremos. Pongámonos en las manos de Dios. La oración es poderosa y es eficaz. Y ahí es, hermano, donde vamos nosotros a empezar a despojar cualquier pensamiento o cualquier sentimiento, hermanos, que haya en el corazón que nos esté lastimando, que esté, hermano, como una bomba oculta a punto de explotar. Hermano, tú oras al Señor, le entregas tus cargas a Dios, pones tu vida en tus manos. La oración va plagada de la palabra de Dios, y usted empieza a decirle al Señor: yo creo tu palabra, y tu palabra dice, y tu palabra dice, y escrito está, y escrito está. Hermano, usted y yo vamos a ganarle esta batalla al enemigo. Amén. El Salmo 149 nos revela que la alabanza es un arma poderosa de guerra, que la alabanza es una arma de alto nivel, que aquel, hermano, que llega al Señor, se acerca a Dios, busca comunión con el Señor y le alaba, hermano, cosas poderosas suceden. Dice el verso 6: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. La alabanza, hermano, es un arma que te coloca cerca de la presencia de Dios, te lleva a niveles celestiales, porque la batalla espiritual no se realiza con la carne. En la guerra espiritual no se gana en la carne, la guerra espiritual se gana en el espíritu, ¿ok? Y la alabanza, hermano, ¿qué va a hacer? Nos va a subir en el sentido espiritual y nos va a acercar no a los atrios y al lugar santo, sino al lugar santísimo de la presencia de Dios. Yo no sé si alguien aquí alguna vez ha adorado a Dios tanto que haya sentido su presencia tan cerca de Él. Yo no sé si hay alguien aquí, creo que no hay nadie. Ahí están, amén. Que en la alabanza y la adoración tú puedes sentir que el cielo baja, o que tú estás ascendiendo y que te acercas al Señor. Pero la alabanza, hermanos, la alabanza es poderosa, es un arma de guerra con la que hay que luchar. Y Dios no quiere nuestras queja alabanzas. Él no quiere nuestras queja alabanzas. ¿Saben qué son las queja alabanzas? Sí, ¿verdad? Sí. Que nos quejamos con el Señor nada más. Y el Señor lo que quiere es que le demos gracias por cada circunstancia de la vida, porque esa es su voluntad. Y que le adoremos y le alabemos, no importa la situación que hoy estemos viviendo. Amén. Dios no quiere oír nuestros, bueno, los puede escuchar, ¿por qué no, verdad? Pero Él lo que quisiera es que usted y yo nos levantáramos en el Señor y pudiéramos decirle: no importa lo que acontezca, Señor, aunque no haya vacas en los corrales ni haya el fruto de la vid, con todo ello yo te alabaré. Sí, no importa que no hayan producido los frutos, con todo y ello yo te alabaré, glorificaré y cantaré de tu salvación. Porque eso va a producir, hermanos, lo que no se está produciendo. ¿Cuántos quieren agradar al Señor? ¿Cuántos anhelan siempre estar en comunión con Dios? Oh, hermano, es una protección grandísima de Dios. Segundo lugar, entonces tenemos que hablar sobre santidad. Digan todos. Santidad en hebreo se dice kedushá. ¿Cómo? ¿Cómo? Exactamente. Entonces nosotros debemos vivir en santidad, hermano. ¿Qué forma mejor de poder quitarle, hermano, cualquier derecho legal al enemigo? ¿Qué mejor forma, hermanos, de poder quebrantar toda herencia generacional de maldición? ¿De qué manera, hermano, nosotros poder caminar en el valle de sombra de muerte, o poder andar en las calles de Orizaba en la noche? Que casi suena lo mismo. No es cierto, ¿verdad? No es tan peligroso Orizaba, pero yo no sé, a lo mejor en Michoacán, si alguien se quiere ir para allá, ¿verdad? A la noche, tardecita, y a ver qué sucede. ¿No?
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Cuando andas en santidad, hermano, la santidad te cubre por completo. Y entonces el enemigo nada puede hacer, ningún daño te puede hacer. Es una protección. Pues hagan de cuenta que cuando tú te compras ese jabón de la televisión que te dicen que te aparece una ruedita aquí, ¿verdad? Y entonces los virus quieren y nada puede penetrar, ¿verdad? Porque estás bien protegido con el jabón antibacterial. ¿De cuál? No me digan. Bueno, pues hermanos, el jabón del cristiano es la santidad. Porque sin santidad, número 1, Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6, ¿qué dice la escritura? Vamos a meditar en esto. Ok, hermana, creo que ese no es el versículo. Primera de Pedro 5:6. Sí, no hay cuidado, no se preocupe, hermana. A ver, una vez más, humillaos, pues, exactamente, hermanos. Entonces, en conexión con la santidad, hermanos, está la humildad. Es decir, y lo tenemos que comprender bien. Mientras mejor lo entendamos, vamos a poder crecer más en el Señor. Nadie es perfecto. Todos somos seres humanos, somos vulnerables, cometemos error, tenemos muchas inmadureces, inexperiencias, falta de sabiduría. ¿Cuántos de esos hay aquí que levanten bien alto su mano y digan: yo soy el primero? Ok, bueno, a lo mejor tú sí. Te falta poquito, ¿no? Todos, hermanos, somos seres humanos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, ¿no? Cometemos errores. Entonces, pastor, si nosotros somos así, ¿cómo vamos a vivir en santidad? Bueno, porque esto es lo que estoy tratando de darte a entender. La lucha con estrategia en tu territorio tiene que combatirse con este anhelo, porque vas a cometer errores y eso es predecible. O sea, Dios no lo tomas por sorpresa, ni yo lo tomo por sorpresa. Él ya sabe todo el rollo de nuestra vida. En otras palabras, ¿verdad? Él ya conoce dónde nosotros podemos tropezar y dónde vamos a acertar. Él quisiera evitarnos todo ese dolor, pero a veces nosotros somos necios, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿O no? Bueno, entonces, hermanos, la verdad, a veces somos complicados los seres humanos y tenemos que aprender a base de la experiencia y del dolor. Pero, hermanos, como Dios siempre se anticipa a todo. Él sabe, hermanos, que si nosotros, dice el apóstol Pedro, nos humillamos y reconocemos nuestra condición y decimos: Señor, realmente te hemos fallado, entonces dice que al que humilla, Dios lo va a exaltar. Pero aquel que se mantiene soberbio, orgulloso, altanero, podría sonar a alguien que diga: yo nunca me equivoco, yo nunca fallo, nunca he cometido un error en mi vida. Bueno, al que se ensalza, ese dice la palabra de Dios que ¿qué? Que el Señor lo va a humillar. La verdadera santidad tiene que ver con la humildad. La verdadera santidad no es casi me voy al cielo ahorita en este momento. No es orgullo. Santidad no tiene que ver con orgullo. Santidad tiene que ver con humildad. Tiene que ver con que yo soy un hombre, un sadik, un justo, un kadosh. Y la iglesia es una iglesia kadosh, una iglesia santa, que vive la santidad, que vive en la santidad, y que constantemente, porque vive en la santidad, porque sabe que necesita de Dios, se humilla. No es para enorgullecerse que yo soy el que más sabe, o que yo soy la hermana Lolita, la más espiritual de toda la iglesia, ya 60 años, a ver quién le gana, ¿verdad? No, hermanos, o el pastor, o ninguno de nosotros. ¿Están aquí? Usted quiere ganar batallas que enfrenta de pronto en su propio territorio y se ve en su situación, en su condición, y dice: caray, estoy mal, pero de todas maneras voy a hacer como que estoy bien. No, humildad, humillación, y eso le va a agradar al Señor. Salmo 32, verso 5. Vamos allá.
Aleluya. ¿Cómo liberar territorios? ¿Cómo liberarme de la culpabilidad? ¿Cómo liberarme del rechazo? ¿Cómo liberarme? Ahí está la respuesta, hermanos. La confesión. ¿Por qué el pueblo de Dios pierde batallas? Porque, hermano, una batalla perdida es el pecado se introdujo y ya te sacó, te apartó, te alejó del Señor. ¿Y cómo recupero todo lo que yo tenía? ¿Cómo puedo hacer? Comienza en la santidad, humillación y la confesión, venir a la luz, al reconocimiento. Porque, hermano, una estrategia terrible del enemigo es empezar a actuar de esa manera hasta que te pueda hundir en el pozo de la desesperación, aunque o llevarte al desierto y tratar de terminar contigo en medio de tu lucha, de tu prueba, de tu circunstancia, de tu necesidad. El enemigo, recuerden, trabaja en medio de las tinieblas. Así que mientras más oscuridad hay, más chance que opere. Pero si tú vienes a la luz y confiesas la palabra de Dios, dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Están aquí? Mil jamás. Tercer lugar, a ver, ya hablamos de comunión. Yo quiero tener mi territorio limpio y libre. Tengo que estar en comunión con Dios. Segundo lugar, yo no quiero estar enfrentando estas luchas, estas circunstancias. Santidad. Ame la santidad. Dios quiere un pueblo que ame la santidad y que aborrezca el pecado, que odie la maldad. Tercer lugar, hermanos, sabiduría. Todos digan: sabiduría es Jokmah. Sabiduría es Jokmah. Vámonos a 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. ¿Alguien le quiere dar lectura? Aquí hay una poderosa razón por la que perdemos batallas, porque no tenemos discernimiento, porque no hemos aprendido a identificar lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual. Y entonces hay confusión, y confusión no es bueno. El cristiano no debe de vivir en confusión, debe de vivir en luz, en claridad, en comprensión, entendimiento, hermano. El enemigo quiere confundir para luego avanzar. Entonces la sabiduría es necesaria, hermanos, para poder vencer en la batalla espiritual. ¿Qué es el discernimiento? No solo hablar del discernimiento de espíritu, sino el discernimiento aún de los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la habilidad que debemos de desarrollar para diferenciar entre una cosa y otra. La habilidad que tenemos que tener para distinguir entre una cosa y otra. Que ese es el discernimiento. Que podamos nosotros saber de qué fuente procede cada cosa. Entonces, hermanos, en el caminar espiritual tenemos ataques, tenemos ataques, tenemos tentaciones y tenemos pruebas. Y ustedes saben, hermanos, que Dios no tienta a nadie. ¿Ok? Segundo lugar, sabemos que los ataques estos vienen del enemigo. Pero en tercer lugar, las pruebas. O hablar de, sí, hay pruebas y hay pruebas que vienen de Dios. ¿Qué es lo que prueba Dios? Para que no se confunda y piense que es el enemigo. Dios prueba su fe. Dios va a probar su fe. Dios va a probar su obediencia y Dios va a probar su fidelidad. Eso sí prueba a Dios. Pero Dios no le va a tentar su carne. No le va a poner ahí una cosa mala para ver si usted cae. Eso jamás. Porque eso es la artimaña del enemigo. El enemigo sí va a querer alimentar la carne del hombre. El enemigo sí va a querer afligir la carne del hombre con un propósito malo. Pero, hermano, Dios, ¿verdad?, va a probar su fe. Y hay que discernir lo que se vive. Si yo estoy viviendo una prueba que viene de Dios y creo al Señor, Él me va a fortalecer y voy a pasar. Si estoy viviendo un momento de ataque del enemigo, entonces lo que tengo que hacer es reprender al enemigo. ¿Ok? Y si estoy viviendo un momento de tentación, entonces que aún mi propia concupiscencia, ni es el diablo, ni es Dios, es mi carne a la que tengo que hacer morir. ¿Ok? Porque nuestra propia carne viene a ser el rival más fuerte.
Nuestra carne se transforma en el hombre fuerte a vencer. ¿Y cómo vas a conquistar un territorio si primero no atas el hombre fuerte y después, dijo el Señor, ¿verdad? Primero hay que atar el hombre fuerte, y el hombre fuerte pueden ser diferentes cosas, pero el más fuerte de todos es el orgullo. El hombre fuerte, más fuerte que hay, es el orgullo. Más del 90% de los problemas de las personas son por orgullo. ¿Ok? Entonces hay que atar al hombre fuerte, hay que doblegar. Puede ser su carne o su carnalidad, o decimos el yetzer hará, la inclinación al mal. Hay que atarla, hay que someterla, hay que sujetarla y hay que matarla, porque ese enemigo no se domestica. Ese enemigo no es como un animalito que lo enseñas a vivir. Imposible, hermano. Esto es, si le das un poquito, te gana. Si le das un poquito de chance a la carne no va a parar. Va a agarrar inercia, y cuando te des cuenta vas a estar en otro punto. Vas a estar en otra situación. Dios mío, me estás hablando a mí. ¿Hay alguien aquí que pueda decir eso? Por eso es que de pronto la condición de un buen cristiano espiritual cae a suelo, porque le abrió la puerta al enemigo. El hombre fuerte le dio oportunidad y avanzó, y cuando te das cuenta ya no puedes responder, actuar y moverte como antes te movías y decías, esto ni prueba es, esto ni cosquillas me hace. No, cuando estabas fuerte espiritual, pero cuando te debilitas, hermano. ¿Están aquí? Vámonos a Oseas 4:6. ¿Alguno desea darle lectura? Este es un versículo, hermanos, atesorable. Vuelvo a mi punto otra vez. Digo, ¿por qué veo pueblo de Dios en derrota? ¿Por qué veo pueblo de Dios? Y no es porque el Señor quiera que el pueblo de Dios esté en esa condición, jamás. Sin embargo, pero la realidad es que hay lucha. Pero si nosotros, hermano, no aprendemos la lección, hermano, entonces ese es un guerrero. No se preocupe, déjelo. Está bien. También él tiene sus luchas que pelear. Y aquí oye de guerra, pues dice, yo también, mi grito de guerra lo doy con fuerza. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, hermanos. La sabiduría, dice tu versión, ¿verdad? Aquí dice, perfecto, gracias. Le faltó sabiduría. Entonces vuelvo a mi punto otra vez. ¿Por qué el pueblo pierde? Porque le falta sabiduría. Hermanos, en ocasiones hay cuestiones que no son de oración, hay cuestiones que no son de ayuno, hay cuestiones que no corresponden, hermanos, a una administración espiritual. Hay cuestiones que son de sabiduría. Tener sabiduría, y los problemas se concluyen, las guerras se terminan. Amén. Pónganse de pie, por favor. Aleluya. Vamos a usar estas estrategias, hermanos. Vamos a emplear estas estrategias.